En la clase de hoy vamos a hacer referencia a los aspectos sustanciales y originarios que van a dar origen al derecho patrio argentino. Esta clase tiene una orientación general en donde indefectiblemente para una mayor comprensión hay que abocarse a la bibliografía recomendada. La construcción del derecho patrio argentino va a tener un punto de inflexión a partir del proceso revolucionario de las incipientes repúblicas hispanoamericanas a partir de 1810 en adelante. Pero para alcanzar ese momento de implosión, de transformación, de construcción de un nuevo Estado, indefectiblemente hay una serie de antecedentes, de institucionalidades y factores y poder político que van a tener un alto impacto para que todo aquella gran evolución, esta gran transformación en toda Hispanoamérica tenga como consecuencia el surgimiento de los nuevos estados. Esos antecedentes van a tener dos razones muy particulares, las económicas y las políticas. Pero para que estallase esta transformación política en el Río de la Plata, indefectiblemente debemos volcarnos a los sucesos europeos. España, dentro de la Europa convulsionada por la transformación napoleónica, va a padecer fuertemente la incursión de Napoleón Bonaparte y sus ejércitos. La ocupación napoleónica a España traerá la principal consecuencia de crisis de carácter político, crisis de origen de legitimidad, de legalidad y de representación para los pueblos americanos. ¿En qué consistió esta crisis de la península? Cuando Napoleón Bonaparte invade España, lo primero que genera, sustituye las autoridades, sustituye la monarquía, sustituye a Carlos IV y a su hijo Fernando VII para transformarlos después en una monarquía a su criterio impuesta por su hermano José Bonaparte, José I. En este contexto español, esta nueva monarquía, en donde gran parte de los españoles, y en su mayoría, lo desconocen como tal, y este rey usurpador se transforma en tirano. En la construcción del ideario de la doctrina del origen del poder político, el tirano es aquel que usurpa el poder y somete al pueblo, razón por la cual se rompen todos los mandatos, todas las relaciones políticas entre el pueblo y este usurpador, razón por la cual aquel viejo pacto político de la escolástica española ideada por Mariana, por Suárez, se rompe indefectiblemente y la soberanía vuelve al pueblo. La soberanía se compacta en el pueblo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo son los resortes por el cual el pueblo español se determina autopolíticamente y se considera como autónomo? A través del movimiento juntistas. Los movimientos juntistas en cada ciudad, en cada pueblo, tomarán dimensiones gigantescas. Gigantescas de oposición, gigantescas de construir un nuevo poder. Este movimiento juntista, que se va a oponer fuertemente al gobierno usurpador napoleónico, generará una gran transformación. Primero, construyendo la Junta Central de España y luego llevar adelante el proceso de la elección del Consejo de Regencia. Ahora bien, esto ocurre en España. ¿Qué pasaba en América? Aquellos puntos que más nos interesan a nosotros. En América, también las distancias geográficas hacían que esto esté un poco lejano, pero las preocupaciones comenzaron a llegar. Cuando se constituye en este poder alternativo en España, comienza a evolucionar y a complicarse algunas cuestiones de interrogantes para los pueblos americanos. Específicamente en el Río de la Plata, comenzó la incertidumbre de reconocer qué gobierno en España. Si realmente la Junta Central de España tendría la potestad de gobierno, el nuevo Consejo de Regencia generaba autoridad para los territorios americanos. Esto generó conflictividades
y realmente grandes incertidumbres. En el Río de la Plata, el primer punto de partida a la inserción en esta conflictividad de legalidad y de legitimidad por la crisis peninsular se va a dar en la convocatoria a lo que hemos conocido como el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Esta asamblea, esta reunión de vecinos convocada por el Cabildo, va a ser el punto de inflexión para la existencia de un nuevo estatus político institucional en el Río de la Plata y va a dar impulso a lo que después vamos a conocer como Provincias Unidas del Río de la Plata. Va a ser el punto de partida, la transformación de ideas que generará la posibilidad de autogobierno y de construir un ideario distinto en materia política. ¿Qué ocurrió en esta asamblea? Indefectiblemente los vecinos de Buenos Aires tenían como objetivo y finalidad la idea de buscar un salvoconducto de autogobierno o por lo menos justificar jurídicamente qué autoridades constituir respecto a la crisis que se presentaba en España. Varias teorías, varias interpretaciones, pero de todas ellas 4 son las más importantes, o mejor dicho, las más representativas que abarcaban aquel amplio abanico de ideas y de interpretaciones. La primera de ellas, una idea muy conservadora, ideada y construida por el obispo de Buenos Aires, Benito Lueyriega, que tenía como principal objetivo la conservación de la situación, que el statu quo no se modificase. La idea de que mientras las autoridades elegidas antiguamente por el rey español se mantuviesen en el arco territorial del Río de la Plata, éstas seguirán gobernando y manteniendo el poder. Indefectiblemente, sectores políticos de Buenos Aires pensaban totalmente distinto. Entre ellos lo tenemos a Juan José Castelli y específicamente también a Juan José Paso. Castelli, que planteaba que indefectiblemente acá no podemos llegar a una relación política ni con el Consejo de Regencia ni con la Junta Central de España. Hay que generar juntas como en España. No podemos depender de gobiernos provisorios organizados en España cuando realmente los americanos también debíamos tener los mismos derechos que los peninsulares. Razón por la cual, al grito o a la decisión de junta como España, comienza a avivarse la teoría de Juan José Castelli. ¿Y qué decía Castelli? Indefectiblemente se rompió todo pacto político con el gobierno y las autoridades españolas. Razón por la cual la soberanía se retrotrae al estilo y a la teoría suareciana al pueblo del Río de la Plata. Este pueblo debe generar su autogobierno y su forma de administrar la situación política. Por eso había que hacer junta. Primera cuestión. Esta cuestión que si bien era una salida alternativa y muy similar a lo que había ocurrido en España, generaba algunas rispideces y Genaro Villota, fiscal de la Audiencia de Buenos Aires, plantea que sí, la idea de Castelli está bien, es sólida, pero indefectiblemente Buenos Aires no tiene la potestad absoluta en ese momento, en esa asamblea, en ese cabildo, de poder decidir. Había que convocar a los pueblos del interior, porque los cabildos del interior también tenían voz y tenían voto en esta decisión tan importante, según el criterio de Villota. Para contrarrestar esta cuestión, Juan José Paso, abogado, va a sostener lo planteado por Castelli y va a subsanar con fuertes argumentos, 2 argumentos específicamente, para contrarrestar la postura de Villota y dada que la emergencia del actual momento, circunstancia, hay que tomar la decisión en aquel mismo momento. Razón por la cual Paso sostiene la teoría de la gestión de negocio y la del mayorazgo, 2 instituciones ya antiguas del derecho castellano que van a fortalecer el argumento jurídico por parte de aquellos que querían un movimiento juntista. ¿En qué consistían estas teorías de la gestión de negocio? Era aquella que Buenos Aires podía suplantar al ausente
los pueblos del interior en este estado de emergencia y tomar una decisión provisoria hasta que aquellos pueblos pudiesen tomar la medida que crean conveniente. La otra teoría, la del mayorazgo, Buenos Aires como capital virreinal tenía toda la potestad de llevar adelante la decisión por ser la mayor, que de acuerdo al derecho de familia castellano, aquel hijo mayor llevaba la administración general de los bienes de la familia. Se manifiesta en la asamblea el voto, triunfa el voto mayoritario va a tener una determinada postura y esa postura va a ser indefectiblemente formar junta, sustituir al virrey y convocar a los pueblos del interior. Una vez terminado el cabildo abierto, las actuaciones pasan al cabildo cerrado y lleva adelante esta transformación. Y así fue que este punto de inflexión, de transformación que significó el cabildo abierto del 22 de mayo, es el punto de partida de una decisión de querer ser algo distinto. Ser que nadie lo sabía. Lo que había ya un convencimiento en todo esto que había que constituir algunas alternativas institucionales por el estado de crisis. Esta cuestión va a llevar adelante la formación de la Junta. La formación de la Junta que va a ser el primer gobierno autónomo, luego de ciertas incertidumbres de una Junta provisional elegida el 24 de mayo, una Junta que fue rechazada por los vecinos y una Junta del 25 de mayo que fue autoproclamada por aquellos propios miembros que las constituían. Y así fue que esta primera Junta de mayo comienza a tener una importantísima tarea, hacer cumplir lo que determinaba aquel voto del Cabildo Abierto del 22 de mayo, convocar a los pueblos del interior. Y así fue, las comunicaciones surgieron y llevaron adelante, y cada cabildo comenzó a manifestar su postura. Y esto no fue unánime y comenzó un nuevo quiebre de dificultades entre Buenos Aires y algunos cabildos del interior. Podemos ver que cabildos como el de Corrientes, el de Santa Fe, inmediatamente adhirieron a la Junta Gubernativa Provisional de Buenos Aires. Pero otros cabildos, como Montevideo, Asunción, Córdoba, fueron reacios a esa decisión y fueron prudentes y aún más generaron cierta oposición. En este cambio, en esta transformación que estaba viviendo el Río de la Plata, había una notable preocupación. ¿Cómo organizar el Estado? ¿Cómo llevar adelante la institucionalización normativa de estas primeras instituciones? La primera Junta. Esta primera Junta que, con la convocatoria de los diputados de los cabildos del interior, va a agigantarse, va a incorporar fuertemente su dimensión y su poder a través de aquellos diputados del interior que van a formar parte de su seno. Pero para que se configure esta Junta grande, va a pasar algunos problemas y algunas conflictividades entre los miembros de la Junta. Dentro de la Junta, del primer gobierno patrio, va a haber dos pensamientos, si bien transformadores y juntistas ambos, pero distintos uno del otro. Uno, llevado adelante por la idea conservadora de Cornelio Saavedra, y aquel otro que dejó más huella y mayor impacto en el Río de la Plata, el pensamiento de Mariano Moreno. El pensamiento de Mariano Moreno fue realmente transformador. ¿Por qué? Desde el primer momento, él creyó en que este nuevo Estado, el nuevo gobierno, la construcción de las nuevas instituciones debían ser indefectiblemente vinculados a un sistema republicano. Ya lo plantea muy prontamente en sus artículos de la Gaceta Mercantil de Buenos Aires, fundada por él mismo, la Gaceta de Buenos Aires. Esta Gaceta de Buenos Aires que va a ser la voz cantante de la transformación revolucionaria. ¿Y qué va a decir Moreno? ¿Qué escribirá Moreno? La necesidad de romper con la tiranía de la monarquía,
la necesidad de construir nuevas normas. En esas normas debe privar la cuestión republicana, la igualdad ante la ley, la división de poderes. Y muy lentamente fue siendo carne estos principios que aún más, me animo a decir, que al poco tiempo, si existió algún consenso generalizado sobre cómo debía organizarse el Estado, ha sido sobre la matriz republicana. Matriz republicana que indefectiblemente anidó y fue solidificada con el tiempo. ¿Y cómo se solidificó esta cuestión republicana? Comencemos a ver algunas manifestaciones al respecto. Nombrábamos la Junta Grande. Aquella Junta Grande, segundo gobierno provisorio después de la primera Junta del 25 de mayo, esta Junta Grande decide comenzar a elaborar algunos instrumentos normativos para darle orden a este Estado provisorio incipiente. Entre ellos va a estar como primer elemento el Reglamento Orgánico de 1811. Luego, posteriormente, no sin menos importancia, dos decretos: el Decreto de Libertad de Imprenta y el Decreto de Seguridad Individual. Este trípode normativo va a ser un bastión transformador, no solamente por el impacto, que tal vez no haya sido mucho, pero sí en la impronta del imaginario de cómo se debía construir el nuevo Estado, realmente con principios republicanos. ¿Y cómo se manifiestan esos principios republicanos en estos principios, en estas normas y en estas leyes? Lo veremos. En el caso del Reglamento Orgánico de 1811, como lo dice el reglamento, está fuertemente vinculado y determinado a la organización del Estado. Establece una división de poderes. Por primera vez en las Provincias Unidas del Río de la Plata, un instrumento legal construye la idea organizativa del Estado desde una división de poderes, claramente diferenciados, autónomos uno del otro. Este reglamento orgánico, que tiene 3 secciones: sección del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, el más importante en este reglamento, iba a estar conformada por la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Esta Junta Conservadora iba a tener la potestad legislativa de llevar adelante las acciones normativas. También clarificará y determinará un poder ejecutivo compuesto por un triunvirato. Este triunvirato a cargo del gobierno y de las acciones ejecutivas del Estado. Y en la tercera sección tenemos el Poder Judicial, que se abocará estrictamente a resolver las causas de la Administración de Justicia. Poder Judicial que va a estar compuesto por, inicialmente, como órgano superior, la audiencia y los tribunales inferiores. Algunos principios para rescatar de este reglamento: establece claramente que el poder ejecutivo y el poder político no debe inmiscuirse en las cuestiones y las decisiones del poder judicial. Autonomía de los poderes del Estado. Estamos viendo que al poco tiempo de la ruptura y del cambio del antiguo régimen, ya viene la impronta de la transformación republicana de división de poderes. Otra cuestión determinante en este reglamento me parece que es la denominación que se hace de los diputados. Por primera vez se habla de las Provincias Unidas. No se habla ni de vínculo monárquico, ni se habla ni de ninguna otra relación con España. Dice diputados de las Provincias Unidas, diputados de estas entidades autónomas. Luego tenemos estos últimos 2 decretos: el Decreto de Seguridad Individual, el principal antecedente del actual artículo 18 de la Constitución Nacional, que manifestaba este decreto, que indefectiblemente no puede haber ninguna condena, ninguna pena sin un juicio previo. Establece los elementos sustanciales del debido proceso, la inviolabilidad del domicilio, que las cárceles deben ser sanas y limpias. Principios que van a perdurar con el tiempo y harán a las garantías del mundo
republicano. Este mundo republicano que también se va a complementar con el decreto de libertad de imprenta, la necesidad que en la República también se pueda expresar lo que se diga. Un decreto de libertad de imprenta que tenía un principio: todos los ciudadanos pueden publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Tenía un límite. Ese límite era de que realmente con ese derecho de expresar las ideas no puede afectar el honor de un tercero. Y la excepción, que bajo este decreto no entraban bajo su jurisdicción los decretos de carácter religioso. En síntesis, esta clase ha servido para manifestar y mostrar algunos elementos, los primeros, los primitivos, de carácter republicano en el derecho patrio argentino. Muchas gracias.